con el gusto de siempre de tener esta alegría del Evangelio. ¿Por qué se habla de alegría del Evangelio? Porque Evangelio es buena noticia. Si no fuera buena noticia, no es Evangelio. Algunos deforman o malinterpretan el Evangelio como de una forma muy moralista. A veces otros ven los castigos, las exigencias. No niego que no existan este tipo de cosas en el Evangelio. Pero Evangelio esencialmente significa buena noticia. Y como ya lo he dicho y lo voy a repetir a través de todos los programas que me faltan, si no es buena noticia, no es Evangelio. Llamémosle de otra manera, pero no Evangelio. Y de una manera especial, esto se aplica al relato de Marcos, discípulo de Pedro, que lo oyó predicar al apóstol y consignó por escrito este evangelio con las características de Simón Pedro, el aguerrido Simón Pedro, decidido, impulsivo Simón Pedro y exagerado. Eso lo vamos a ver reflejado también nosotros en el escrito de su discípulo Marcos. Marcos, lo he dicho, lo repito, aunque tal vez allá vaya a tener problemas cuando me encuentre con él en la gloria, no es ordenado, no es sistemático. Es imposible poner a Marcos dentro de un esquema. Él es demasiado libre, espontáneo. Sin embargo, tiene algunos detalles, llamémosle, de agrupar ciertos temas. Por ejemplo, agrupa algunas parábolas. Y últimamente, desde el capítulo 5, nosotros estamos viendo que va a agrupar algunos milagros. Tan es así que yo personalmente he llamado a estos relatos del capítulo 5 el día de los milagros. Así como en el capítulo 4 encontramos el día de las parábolas, en el capítulo 5 encontramos nosotros el día de los milagros. Y Marcos ofrece una variedad de milagros y de curaciones que es asombrosa para nosotros aprender. Pero esto me va a servir a mí como punto de partida para ver la diferencia entre un milagro y una curación. Un milagro es aquello que acontece instantáneamente, de una forma inmediata. Por ejemplo, el milagro del hombre el leproso del capítulo 1, versículo 40, que se inclinó ante Jesús, Jesús lo tocó y quedó curado instantáneamente. A esto le llamamos nosotros un milagro. Curación es algo más que entra en el proceso. Es todo un caminar con diferentes etapas, con diferentes momentos, que se va progresando poco a poco hasta llegar a un culmen. Eso sería la curación, donde a veces interviene el hombre, a veces no, a veces hay algunos que se oponen, pero generalmente es un proceso de la persona que va siendo curada paulatinamente, progresivamente. Con esta aclaración, vamos a entrar nosotros a esta segunda parte del capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, donde él ha querido agrupar, revolver, diría yo, dos curaciones al mismo tiempo. Una de ellas es un milagro, porque es instantáneo. La otra es una cura que lleva todo un proceso. Me estoy refiriendo al capítulo 5, versículo 21 y siguientes, donde la Biblia de Jerusalén lo titula Curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Todo comienza cuando Jairo va a pedir la sanación de su hija que se está muriendo, pero en el camino una mujer se interpone y gasta mucho tiempo. Tenía flujo de sangre, es curada por tocar los vestidos de Jesús, cuenta todo, pero tan largo que ya se murió la niña, la hijita de Jairo. Y luego en esta segunda parte vamos a ver lo que pasa en la casa de Jairo. Estos son los dos relatos mezclados que puso San Marcos aquí y que nos ofrecen hasta cierta dificultad, porque si tomamos partido por el atribulado padre, la mujer nos va a parecer inoportuna. Si estamos del lado de la mujer que quiere aprovechar la oportunidad,
vamos a sentir que Jesús lleva prisa por llegar a la casa de Jairo antes de que se muera la niña. Así pues, con estas situaciones complejas, vamos a entrar al texto bíblico. Y siempre es así. La Escritura se explica por la Escritura. La Escritura se explica por la Escritura. Por eso, nosotros vamos a entrar a ver qué dice el texto, porque no hay nada más rico que el texto mismo. Ninguna interpretación, ningún comentario es más rico que el texto. Vamos a ver entonces este relato que es, atención, hay que ponerlo en el contexto, es continuación de la liberación de aquel hombre endemoniado en Gerasa, que salieron 2000 diablos de él, y que una vez curado vino una delegación de la ciudad para pedirle, suplicarle educadamente a Jesús que por favor se retirara, que se fuera a otro lugar. Y dice que aquel hombre recién recuperado total y completamente quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: no, vete a tu casa donde los tuyos y cuéntales que el Señor ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa, vete a tu familia, vete a tu ambiente, y allí tú vas a dar testimonio de que Dios ha tenido misericordia de ti. Pero este hombre no se fue solamente a su casa, dice que empezó a proclamar en toda la Decápolis, o sea, en una región de 10 ciudades, todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había hecho, y todos quedaban admirados. Ya conocemos estas exageraciones típicas del Evangelio de Marcos, que lo hacen más pintoresco. Pero el drama está en que Gerasa no acogió a Jesús. Al contrario, le pidió que se retirara de su territorio. A ese hombre que tiene poder sobre los espíritus inmundos, para curar a este hombre que vivía desnudo, golpeándose con piedras allá en los sepulcros, la gente no soporta esa maravilla y le dicen: por favor, retírate. Jesús no dice sí, no dice no. Jesús lo va a hacer. ¿Pero cómo lo va a hacer? Aquí está lo interesante. Dice: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla. No se fue a un pueblo vecino, no se fue a unos cuantos kilómetros, se fue hasta la otra orilla. Cuando la gente, cuando tú, cuando yo le digo a Jesús: retírate, no te quiero en mi territorio, en mi vida, en mi ámbito, en mi clima, no te quiero. Jesús no se pasa a la silla que está desocupada junto a él. Jesús se va hasta la otra orilla. Hasta la otra orilla. Y lo dramático es que nunca más va a regresar a Gerasa. Nunca. ¿Qué fuerza tiene el hombre para poderle decir a Jesús: retírate, y que Jesús se retire y se vaya hasta la otra orilla y que nunca descanse? Nunca regrese, que nunca regrese. Tanta fuerza tenemos nosotros que si le dijéramos como los discípulos de Emaús: Señor, quédate con nosotros porque ya anochece, también se va a quedar. Y se va a quedar toda la noche. Y va a partir el pan. Y se va a revelar ante nosotros. ¿Por qué? Porque le dijimos: quédate. Yo te pregunto a ti y me pregunto hoy, con mis actitudes, ¿qué le estoy diciendo a Jesús? Vete, Jesús, de mi territorio, de mi vida, de mis tristezas, de mi soledad, de mis problemas. Vete, Señor Jesús. O le estoy diciendo: quédate conmigo, Señor, porque se hace noche. Perdón por la expresión, pero no tengo otra que decir. Tienes poder para que Jesús se vaya y tienes poder para que Jesús se quede. Tú decides. Él va a hacer lo que tú digas. Él es el Señor, sí, pero respeta tu libertad y no se va a imponer. Nunca se va a imponer. Menos en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos es rudo, discute, pelea, sí, pero no se impone. Deja siempre al hombre la libertad de decidir y en este caso te dice: ¿qué quieres? ¿Que me quede o que me vaya? Vamos a continuar con el relato, que si vamos a este paso no lo terminamos, por eso hay que ir un poco más deprisa.
pasó en la barca hasta la otra orilla. En la barca, sin duda que es la barca de Pedro, más o menos podemos sospechar que cuando Marcos habla de la barca, no es cualquier barca, es la barca de Pedro. Y se aglomeró junto a él mucha gente. Se aglomeró. Había mucha gente. Siempre Marcos es amante de las multitudes. Y no solamente hay una multitud, sino que se aglomera, están junto a él, lo aprietan. Y él estaba a la orilla del mar. Qué panorama tan hermoso nos está pintando aquí Marcos. Jesús a la orilla del mar, apretujado por una gran muchedumbre. Y en ese momento llega uno de los jefes de la sinagoga, parece que era de Cafarnaúm, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia: mi hijita está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva. Qué hermoso relato. La autoridad religiosa, no es sacerdote, la autoridad religiosa de la sinagoga representa el Antiguo Testamento, va a venir hacia el Nuevo Testamento. Reconoce que en Jesús haya una continuidad que no existe en la sinagoga, que no existe en la estructura religiosa del Antiguo Testamento. Y este hombre, cuando ve a Jesús, dice que cayó a sus pies y le suplica. Pero no le suplica de una forma normal. San Marcos subraya algo que no dicen los otros sinópticos. Con insistencia. No paraba, insistía, pedía, suplicaba, era insistente. ¿Y qué dice? La Biblia de Jerusalén traduce: mi hija está a punto de morir. No, el texto original usa otra palabra que no es hija, es hijita, mi hijita. Y sabemos que tiene 12 años, después lo vamos a dar cuenta, tiene 12 años. Pero no por ser de 12 años ya un adolescente, no por eso deja de ser mi niña, mi hijita, mi pequeña. Es el amor paterno que en este relato sobresale más que el amor materno, como lo vamos a ver. Mi hijita está a punto de morir. Está en las últimas. Ven, por favor, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva. Jairo insiste en que Jesús vaya hasta su casa, imponga las manos sobre la pequeña para dos cosas: para que se cure y para que viva. No es lo mismo. Hay gente que está curada, que no tiene enfermedades, pero no vive. Vivir, el verbo sozo en griego, no es solamente pues la supervivencia, no, es el saber vivir. Jesús tiene capacidad no solo de curar, sino de capacitar a la gente para vivir en plenitud. Y yo diría sobre todo con esta característica: vivir con alegría. ¿Por qué? Porque has tenido la experiencia de que Jesús te visita, te cura, tiene misericordia de ti, y esto deja una huella que entonces va a perdurar en toda tu vida. Una marca que se va a extender a lo largo de tu historia, y vas a tener la alegría de haber sido visitado por Él. Así que Jairo está pidiendo con insistencia. Y como jefe, ya tiene su programa, ya tiene su itinerario, y ya está diciéndole a Jesús todo lo que tiene que hacer. Mira, tú vas a ir a mi casa, Señor. Tú le vas a imponer las manos. ¿Por qué no le deja a Jesús la libertad de que cure como quiera curar? Jesús a veces curaba a distancia. A veces Jesús curaba sin siquiera tocar a las personas. Ah, no, pero es jefe. Y el jefe siempre tiene que disponer. Y el jefe siempre le tiene que decir a todo mundo lo que tiene que hacer. Hasta a Jesús. El jefe de la sinagoga le dice a Jesús todo lo que tiene que hacer. Mi hija está enferma, muy enferma. Ven. Primera cosa, ven. No te la pude traer porque está muy grave. Segundo, impón tus manos y las vas a poner sobre ella. ¿Para qué?
para que se cure y para que viva. Y dice el versículo 24, y se fue con él. El texto griego es muy impersonal y da para dos lecturas. ¿Jesús se fue con el jefe de la sinagoga o el jefe de la sinagoga se fue con Jesús? El texto dice, y se fue con él. No dice quién con quién. Por eso podemos suponer que da para ambas lecturas. Que es el jefe de la sinagoga que se va a ir con Jesús, porque Jesús es el protagonista, pero Jesús no abandera el desfile, él no sabe dónde está la casa. Entonces, ¿quién va adelante? El jefe de la sinagoga para señalar el camino. Y un poco adelante parece que esta es la versión más clara, como lo vamos a ver después. Y entonces es Jesús el que va siguiendo al jefe de la sinagoga. Puede ser de una o de otra manera. El texto da para ambas cosas. O tú te vas con Jesús o Jesús se viene contigo. ¿Tú qué preferirías hoy en tu vida? ¿Tú irte con Jesús? ¿Tú seguir a Jesús? ¿O que Jesús se venga contigo a tu casa? Donde está a punto de reinar la muerte, la tristeza, el llanto, el luto. Porque alguien que tú amas está sufriendo. Sufriendo de diferentes formas. No solamente una enfermedad física, puede ser un vicio, una tristeza, una depresión, una soledad, una angustia. ¿Por qué no te traes a Jesús a tu casa? ¿Por qué tú no le indicas a Jesús, vente conmigo, Jesús, a mi casa donde hay esta situación, donde hay este problema, Jesús? ¿Da lo mismo? No sé. Lo que pasa es que a veces Jesús se va con nosotros, como lo hizo con los discípulos de Emaús, y a veces somos nosotros los que vamos a seguir a Jesús, como es en el caso de Bartimeo, que al final dice que lo seguía por el camino. Lo cierto es que no existe un cliché, un formato ya preparado y que siempre es así. Jesús no sigue esos formatos. Jesús es libre como las aves del cielo. Jesús hace lo que quiere y lo que conviene en cada situación y en cada caso. Si conviene que él siga a Jairo, lo va a seguir. Si conviene que Jairo lo siga a él, va a ser seguido por Jairo. Pues bien, en ese momento encontramos una interrupción que se va a llevar varios versículos, como 25, 10 versículos se va a llevar. Apenas veníamos recorriendo 4 cuando sucede algo imprevisto. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho. Antes bien, yendo de mal en peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por atrás entre la gente y le tocó el manto. Pues decía, si logro tocar aunque sea sus vestidos, quedaré curada. Vamos a entrar en la escena. Hay una multitud aglomerada que oprime a Jesús. Es mucha gente. Yo no sé cómo Jairo se abrió paso para llegar hasta los pies de Jesús. Esta mujer no pretende tocar a Jesús. No pretende ser atendida personalmente. Mucho menos va a exponer su caso penoso de enfermedad delante de la gente. No es falta de fe el que no quiera tocar a Jesús, que no quiera ser atendida por él. Es que hay un problema legal de acuerdo a la mentalidad del Antiguo Testamento. Esta mujer ya tiene 12 años con un flujo de sangre. Y esto no es solo una enfermedad, la hace impura delante de la ley. No puede entrar a la sinagoga, mucho menos puede ir al templo de Jerusalén. Es impura. Y lo peor todavía, contamina con su impureza todo aquello que toca. Y todo el mundo se aleja de ella. Nadie la saluda porque es impura.
Entonces ya podemos entender por qué no quiere abrir su caso públicamente. Porque si hay una multitud y ella está en medio, ella está contaminando a todos aquellos que se acercan a ella, que la tocan, que le empujan, o que ella extendiendo su mano toca el manto de alguna persona, está siendo fuente de contaminación. Entonces es por eso precisamente que ella no pide una audiencia personal con Jesús, ni menos va a exponer abiertamente su caso. Todo el mundo se alejaría, todo el mundo estaría muy molesto con ella, porque se ha atrevido a incursionar en medio del pueblo, contaminando. Ah, entonces aquí estamos delante de una curación, no solo de un milagro, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un proceso. Su mayor problema no eran las hemorragias que tenía. Su principal problema es que era impura. Impura significa no tiene derecho a acercarse a Dios. Hay una barrera. Tiene que pasar por un proceso de purificación para que se le abran otra vez las puertas de la sinagoga, de los recintos religiosos, de la fe y sobre todo que pueda acercarse al santo de los santos. Porque nada impuro se puede acercar a Dios. Nada. Esta es la mentalidad del Antiguo Testamento. Nada impuro se puede acercar a Dios. Y creo que hoy todavía en mi iglesia católica hay mucha gente con mentalidad del Antiguo Testamento y dice y confiesa y proclama y exige que nada impuro se acerque a Dios. Que tenemos que purificarnos y purificarnos nosotros a nosotros mismos. Hay que pasar por una especie de, sí, de purificación, de proceso de lavado, de limpieza, de tintorería, de todo, hasta de pagar la deuda que debemos. ¿Por qué? Porque nada impuro se debe acercar a Dios. Y por eso esta mujer un poco escondida, tal vez por atrás de donde estaba Jesús, tal vez no queriendo que nadie se dé cuenta, se va a acercar para tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque ella tiene fe. Una mujer impura también tiene fe. Y esa mujer dice, basta con que yo toque el manto de ese maestro y voy a ser curada. Pues decía, si logro tocar, aunque sea el vestido de este hombre, voy a ser curada. Si logro. Lo intentaba, lo procuraba, pero decía, espero que me sea posible, espero lograrlo. Tenía fe en que podía ser curada. No por lo que ella haría de su esfuerzo, sino por el poder de Jesús